Cuando se aprobaron los ETFs de Bitcoin al contado en enero, toda la dinámica del mercado de las criptomonedas cambió, y no solo porque el BTC alcanzara un nuevo máximo histórico. Los inversores de todo el mundo se entusiasmaron ante la perspectiva de que las instituciones inyecten grandes cantidades de dinero en BTC, lo que plantea la pregunta de cuáles de ellos están interesados. Hoy repasaremos todo lo que necesitas saber sobre este interés institucional en los ETFs de Bitcoin al contado y te diremos lo que podría ocurrir a continuación. Permanece atento. En caso de que no estés seguro de qué son los ETFs de Bitcoin al contado y cómo funcionan, te explicamos todo lo que necesitas saber. Son instrumentos financieros que siguen el precio del BTC. Básicamente funcionan de forma similar a las acciones y pueden negociarse en el mercado de valores. Cada acción de un ETF está respaldada por BTCs reales bajo custodia, lo que proporciona a los inversores en dichas acciones una forma de exponerse al comportamiento del precio del BTC sin tener que comprar, almacenar o gestionar esa criptomoneda directamente. El 10 de enero de este año, la SEC aprobó 11 solicitudes de ETFs de Bitcoin al contado de emisores como Grayscale, BlackRock, Fidelity, VanEck y otros, poniendo fin a una lucha de una década. Esto supuso un gran acontecimiento, ya que en esencia creó un puente entre las criptomonedas y la TradFi. Esto no solo atraería a nuevos inversores minoristas que normalmente se ceñirían al mercado de valores, sino que también abría las puertas a grandes entradas de capital procedentes de instituciones. Y esas entradas son bastante importantes. En octubre del año pasado, Paul Brody, responsable mundial de tecnología de cadena de bloques de Ernst & Young, dijo que había billones de dólares institucionales esperando a que se aprobara un ETF. En noviembre, Mike Novogratz, el fundador y CEO de Galaxy Digital, dijo que, citamos, 2024 va a ser literalmente un año de adopción institucional, principalmente primero a través de los ETFs de Bitcoin, a los que seguirán los ETFs de Ethereum, lo que ahora sabemos que era acertado. Y por cierto, si te está gustando el vídeo hasta ahora, pulsa el botón de me gusta para darle un empujón y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. No olvides activar la campanita de notificación para no perderte el próximo. Este es el momento adecuado para hacer un pequeño paréntesis. Hoy tenemos que hablarte de la página de ofertas de CoinBureau. Allí encontrarás las mejores ofertas del sector de las criptomonedas. Para empezar, te proporcionamos bonificaciones de hasta $40,000 en algunos de los mejores exchanges. Y eso no es todo. También puedes conseguir descuentos en monederos hardware, bonos de registro y descuentos en comisiones de trading de hasta el 60%. Increíble. Para encontrar todas estas ofertas, date una vuelta por nuestra página web o sigue el enlace que dejaremos en la descripción. Así pues, está claro que hubo mucho hype en torno a los ETFs de Bitcoin al contado en el periodo previo a su aprobación. Pero, ¿cómo fueron las expectativas en comparación con la realidad? Para responder a esta pregunta, tómate un segundo para pensar que el primer ETF de Bitcoin al contado en los Estados Unidos empezó a cotizar con ganancias de 2 dígitos, ya que los inversores se apresuraron a posicionarse en Bitcoin y este impulso continuó durante bastante tiempo. Durante su primera semana de lanzamiento, los ETFs de Bitcoin al contado superaron más de 3 veces el volumen diario de trading de todos los 500 ETFs lanzados en 2023 juntos, con volúmenes que superaron rápidamente los $10,000 millones. Eso es mucho dinero para una sola semana. Y como dato curioso, los ETFs de Bitcoin de BlackRock y Fidelity tuvieron los mayores debuts mensuales de cualquier ETF durante las últimas 3 décadas y ambos acabaron con más de $3,000 millones cada uno en activos bajo gestión o AUM. En enero, los ETFs de Bitcoin de los Estados Unidos representaban el 15% del trading total al contado de Bitcoin. Y en febrero, las gestoras de activos que gestionaban los ETFs estaban absorbiendo más de 10 veces el BTC que podían producir los mineros, hasta el punto de que BlackRock no tardó mucho en acumular 100,000 BTCs en AUM.
Y según un informe de CryptoQuant, los ETFs representaban el 75% de las nuevas inversiones en BTC, es decir, de personas que aún no habían invertido en criptomonedas. Impresionante. En marzo, los flujos de entrada siguieron llegando hasta el punto de empujar al BTC a un nuevo máximo histórico de más de $73,000, lo que supuso la primera vez en la historia del Bitcoin que se alcanzaba un nuevo máximo histórico antes del halving, subrayando el hecho de que los ETFs al contado han cambiado la dinámica del mercado de las criptomonedas. No obstante, durante las semanas siguientes, el precio del BTC descendió significativamente cuando los ETFs empezaron a experimentar fuertes salidas y no volvió a recuperarse hasta finales de marzo, aunque sus volúmenes de negociación globales se habían triplicado durante el mes. En abril, las entradas empezaron a ralentizarse significativamente e incluso se convirtieron en fuertes salidas. Esto se reflejó posteriormente en el precio del BTC, que cayó alrededor de un 15% ese mes, de unos $71,000 a unos $60,000. Incluso BlackRock, que gestiona el mayor ETF de Bitcoin, vio cómo sus inversiones se detenían. Los analistas de mercado dicen que la razón de ello se debió probablemente al aumento de las tensiones geopolíticas, pero no vayamos por ahí. Desde entonces, el precio del BTC se ha comportado de una forma un poco decepcionante y eso se debe en gran parte a las fluctuaciones de los ETFs entre días de entradas y días de salida, pero en términos generales hay más dinero entrando que saliendo. Ahora bien, como hemos mencionado, en general se creía antes de las aprobaciones que la mayor parte del capital procedería de las instituciones y durante el primer mes, más o menos, sin duda fue así. Según un reciente informe de Chainalysis, durante el primer mes tras la aprobación de los ETFs de Bitcoin al contado, el volumen de transacciones de más de $1 millón fue el que más aumentó. El segundo mayor aumento se produjo en las transacciones de entre $100,000 y $1 millón antes de que los inversores profesionales y minoristas se unieran posteriormente al rally hacia finales de febrero. A continuación, el informe destaca que los volúmenes diarios de los ETFs ascendieron a casi $10,000 millones en marzo, con volúmenes de negociación sistemáticamente superiores a los miles de millones de dólares. Además, los ETFs de Bitcoin al contado han superado con creces al primer ETF de oro que se lanzó en 2005 y, como puedes ver en el gráfico proporcionado, ni siquiera está cerca. En palabras de Chainalysis, citamos: con miles de millones de dólares en entradas desde el 10 de enero de 2024, los ETFs de Bitcoin se han convertido colectivamente en el ETF más popular de todos los tiempos. Esto nos lleva a preguntarnos ¿qué instituciones invierten activamente en las criptomonedas a través de los ETFs? Pues bien, la respuesta corta es que hay muchas. En mayo se reveló que más de 600 empresas tenían una inversión combinada de más de $3.500 millones en acciones de ETFs de Bitcoin. Esto se reveló en los formularios 13F comunicados a la SEC. Como referencia, un formulario 13F es una declaración trimestral a la SEC que deben rellenar todos los inversores con al menos $100 millones de AUM. Aunque no será 100% exacto, es bastante justo decir que la gran mayoría de los inversores con esa cantidad de dinero en el banco serán una institución de algún tipo. Algunos de los grandes nombres de esa lista son Morgan Stanley, JP Morgan, Wells Fargo, UBS, BNP Paribas, el Royal Bank of Canada y fondos de cobertura como Millennium Management y Schonfeld Strategic Advisor, por nombrar solo algunos. Y desde entonces ha pasado otro trimestre y el 14 de agosto se presentaron otros formularios 13F a la SEC que revelaron un crecimiento aún mayor. Según un artículo publicado en X por Matt Hogan, el director de inversiones de Bitwise, los formularios 13F revelaron que había más de 1.900 titulares de ETFs en el segundo trimestre, aunque también señala que esto no significa que hubiera 1.900 instituciones titulares de ETFs de Bitcoin. El motivo es simplemente que muchos titulares declaran posiciones en varios ETFs,
Pero dado que esta lógica también se aplicó durante el primer trimestre, Hogan concluye que en realidad hubo un aumento del 30% de titulares del primer al segundo trimestre. También explica que, citamos, las instituciones tienen en su mayoría manos de diamante, afirmando que 2/3 de los inversores institucionales compraron más o mantuvieron sus posiciones en BTC a lo largo del segundo trimestre. Más concretamente, el 44% de las gestoras de activos aumentaron sus participaciones en ETFs de Bitcoin al contado y el 22% de las gestoras de activos se limitaron a holdear. En cuanto al tercio restante de instituciones, solo el 21% redujo sus posiciones y solo el 13% se deshizo completamente de sus tenencias. Hogan elogia este holdeo diciendo, citamos, si pensabas que los inversores institucionales entrarían en pánico a la primera señal de volatilidad, los datos sugieren lo contrario. Son bastante sólidos. A continuación, afirma que los fondos de cobertura siguen siendo grandes actores en este sector y que entre los principales titulares de la mayoría de los ETFs se encuentran Millennium, Schonfeld, BOTBAY y Capula. Ahora bien, aunque los formularios 13F han revelado que las instituciones están más implicadas que nunca en las criptomonedas, esto no ha impedido que la gente critique la adopción de los ETFs de criptomonedas. Esto se debe a que de los actuales activos de ETFs de Bitcoin bajo gestión, solo el 21% está en manos de instituciones, dejando el 79% restante en manos de inversores minoristas. Esto es algo sobre lo que Matt Hogan volvió a escribir en X, diciendo que esto no revela el panorama completo. En sus palabras, citamos, los ETFs de Bitcoin están siendo adoptados por los inversores institucionales más rápido que ningún otro ETF en la historia. No te creas la historia de son solo los minoristas. Los datos demuestran lo contrario. Continúa diciendo que los ETFs de Bitcoin han obtenido más de 17.000 millones de dólares en flujos netos desde su lanzamiento en enero, pulverizando todos los récords anteriores. A continuación, proporciona una tabla que muestra el número de titulares institucionales y el AUM total de varios ETFs y los resultados son bastante reveladores. Como puedes ver, los ETFs de Bitcoin tienen unos 1.100 titulares institucionales, aproximadamente el triple que el Nasdaq 100, que ocupa el segundo lugar, con solo 374 titulares institucionales. Por cierto, el ETF del Nasdaq 100 es ligeramente superior en AUM, pero Hogan señala que es como comparar peras con manzanas. Pero lo más importante es que, a pesar del aparente desequilibrio entre minoristas e instituciones, los ETFs de Bitcoin están ganando adeptos más rápidamente que cualquier otro ETF de la historia. Los recientes formularios 13F revelan una lista cada vez mayor de empresas expuestas al Bitcoin y uno de los últimos nombres de esa lista es el banco de inversiones Morgan Stanley, que declaró tener acciones por valor de unos 188 millones de dólares en el ETF IBIT de BlackRock, lo que le convierte en uno de los 5 principales titulares con más de 5.5 millones de acciones. También declaró poseer unos 148 mil dólares en GBTC de Grayscale y alrededor de 1.6 millones de dólares en ARK 21 Shares de ARK Invest. Otros nombres recientes son Goldman Sachs, otro banco de inversión, que declaró poseer unos 418 millones de dólares en acciones de ETFs, más de la mitad en IBIT de BlackRock. JP Morgan era otro de los nombres de esa lista, ya que declaró poseer más de 750 mil dólares en acciones de ETFs. Como dato curioso, en el segundo trimestre, Morgan Stanley anunció que permitiría a sus asesores financieros recomendar los ETFs de Bitcoin a sus clientes, concretamente los ETFs de BlackRock y Fidelity. Como dato no tan divertido, el exfuncionario de la SEC, John Red Stark, dijo que esto era básicamente un regalo envenenado, afirmando que, citamos, Morgan Stanley acaba de someterse voluntariamente a lo que probablemente se convertirá en la mayor inspección de la SEC y la FINRA de la historia. Qué simpáticos son los chicos de la SEC, ¿verdad?
De todos modos, durante el primer trimestre, el Fondo de Cobertura Internacional Millennium Management reveló que poseía la friolera de 2.000 millones de dólares en acciones de ETFs repartidos entre 5 ETFs diferentes. Una vez más, BlackRock fue el favorito con más de 844 millones de dólares invertidos, pero Fidelity quedó en un muy cercano lugar con 806 millones de dólares. Eric Balchunas, el analista principal de ETFs de Bloomberg, llegó a describir a Millennium como el rey de los titulares de ETFs de Bitcoin. También han invertido fondos estatales de pensiones y jubilación de los Estados Unidos, como el Consejo de Inversiones del Estado de Wisconsin, que ha invertido unos 164 millones de dólares en acciones de ETFs de Bitcoin, y el Sistema de Jubilación del Estado de Michigan, que posee unos 6.6 millones de dólares. Incluso el alcalde de Nueva Jersey ha anunciado sus planes de invertir en ETFs de Bitcoin para el fondo de pensiones de la ciudad, aunque en el momento de grabar este vídeo no ha especificado ninguna cantidad. Como puedes ver, el número de instituciones que se suben al carro está aumentando rápidamente. De hecho, según un analista senior de K33 Research, desde el primer trimestre hay más de 260 nuevas empresas que invierten en estos ETFs. Y por si te lo estabas preguntando, los mayores compradores en ese periodo fueron Goldman Sachs, Capula y Avenir, que compraron colectivamente acciones de ETFs de Bitcoin por valor de unos 1.300 millones de dólares. Llegados a este punto, ya sabes que los ETFs de Bitcoin al contado han tenido un éxito arrollador. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahora con los ETFs de criptomonedas? En primer lugar, respondamos a esa pregunta abordando el pequeño asunto de los 8 ETFs de Ethereum al contado que la SEC aprobó por sorpresa y empezaron a cotizar el 23 de julio. Aunque obviamente fueron noticias alcistas para ETH, que en el momento de grabar este vídeo aún no ha recuperado su máximo histórico de noviembre de 2021, el lanzamiento de los ETFs de Ethereum al contado no fue tan fluido como el de sus compañeros de Bitcoin al contado. El primer día de negociación, los ETFs de Ethereum al contado registraron entradas netas de unos 107 millones de dólares y de forma bastante impresionante tuvieron un volumen de negociación de más de 1.000 millones de dólares. No obstante, la situación empeoró el segundo día, en el que se produjeron salidas por unos 113 millones de dólares. De hecho, los flujos de entrada han sido bastante pobres en comparación con los ETFs de Bitcoin y no ha sido hasta mediados de agosto cuando los flujos semanales se volvieron positivos por primera vez desde su lanzamiento. Para ser justos, no ha sido un desastre total. En general, los ETFs de Ethereum han seguido teniendo más entradas que salidas, pero ha sido una especie de camino pedregoso. Probablemente por eso BlackRock ha dicho que no anticipa mucho interés en el horizonte para los ETFs más allá de Bitcoin y Ethereum. A pesar de ello, Franklin Templeton ha expresado su interés en un ETF de Solana tras el aparente éxito de Ethereum y también ha solicitado un ETF de un índice de criptomonedas. Este seguiría el rendimiento del índice de activos digitales institucional CF, que actualmente solo consta de BTC y ETH. Matthew Siegel, el jefe de investigación de activos digitales de VanEck, también tiene la vista puesta en un ETF de Solana, afirmando que un caso de fraude cerrado en 2018 podría ser la clave para la aprobación de un ETF de Solana, a pesar de que muchos analistas piensan que es muy poco probable que se apruebe pronto. Nosotros pensamos lo mismo y puedes saber más sobre las razones si echas un vistazo a nuestro reciente vídeo al respecto. El enlace está en la descripción. En cualquier caso, aunque un ETF de Solana al contado no esté previsto en un futuro próximo, aún existe la posibilidad de que otras criptomonedas obtengan su propio ETF. De hecho, si echas un vistazo a la lista de fondos de altcoins de Grayscale, podrás hacerte una idea de a qué criptomonedas prestan más atención las instituciones. Entre ellos, hay fondos para diversas criptomonedas, así como algunos fondos índice para narrativas específicas. Y casualmente, también tenemos un vídeo sobre las ofertas de altcoins de Grayscale y en la descripción puedes enterarte de qué altcoin podría ser la siguiente en tener su propio ETF. Mientras tanto, a medida que más inversores empiecen a aceptar y adoptar los ETFs existentes, BTC y ETH podrían alcanzar nuevos máximos históricos.
Es estupendo ver que los inversores institucionales parecen estar contentos holdeando a través de la volatilidad, porque el capital de estos inversores podría muy bien ser la columna vertebral del éxito futuro. Cualquier ETF adicional de otra altcoin sería alcista para todo el sector de las criptomonedas, especialmente para las altcoins en cuestión. No obstante, sigue sin estar claro cuándo podría ocurrir, y eso suponiendo que no veamos cambios en la forma en que se regulan estos ETFs. Cualquier cambio que se produzca podría no solo dificultar este proceso, sino incluso sacudir los ETFs existentes, sobre todo si afecta a la disponibilidad de estos productos para los inversores. Por supuesto, esta regulación también depende del resultado de las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos de noviembre. Si sale elegido un candidato pro criptomonedas, se abriría la puerta a regulaciones más sólidas que permitirían prosperar al sector. Por el contrario, si la persona elegida es más anticriptomonedas, es poco probable que la situación sea más fácil e incluso podría empeorar. Por cierto, si estás interesado sobre cómo podrían afectar las próximas elecciones a la industria de las criptomonedas, puedes ver nuestro reciente video al respecto. El enlace está, por supuesto, abajo en la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ayúdanos pulsando el botón de me gusta, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y a sonar esa campanita de notificación para que puedas ver el próximo. Si conoces a alguna persona a la que este vídeo le puede ayudar, tómate un segundo para compartirlo con ella. Si quieres operar con criptomonedas en un exchange, no dejes de visitar la página de ofertas de Coinburo. Allí encontrarás algunas de las mejores ofertas del sector, como bonificaciones de inscripción de hasta $100,000 y descuentos en las comisiones de trading de hasta el 70%. También tenemos ofertas exclusivas en monederos hardware para que guardes tus criptomonedas de forma segura. Como siempre, muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en un par de días. Chao, chao.